Bien, continuamos entonces con el código TDF, como lo anunciamos. Vamos a estar hablando de salud. Está con nosotros el ministro de Salud, Andrés Arias, y el secretario de Salud, el doctor Fernando López. Buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Buenas noches, gracias. Como decía, ¿no? Un tema delicado, siempre es el tema salud, obviamente, tema importante. Vamos a tratar de, en este bloque y en este tiempo, analizar distintos aspectos del área. Arranquemos con recursos humanos, que siempre es algo de lo que se viene hablando, que no hay médicos, que no hay enfermeros, que falta personal, que falta personal administrativo, que la gente tiene que esperar muchas horas. ¿Cómo estamos con el tema de recursos humanos? Con respecto a ese tema, creo que estamos avanzando de manera buena. Obviamente siempre uno quiere más. Podemos decir que en estos 13 meses de gestión con el doctor López y el equipo que nos acompaña, se han incorporado 136 personas, de las cuales 35 son médicos, van a llegar a 40 en los próximos días. 40 médicos incorporados en un poquito más de un año, me parece que es una cifra que hacía tiempo que no escuchábamos. Ya trabajando 42 enfermeros nuevos, en los próximos días se van a transformar en 55, los decretos ya están para la firma de la gobernadora, así que calculo que en menos de un mes llegaremos a ese número. Con respecto a administrativos, usted sabe que tenemos el decreto 2408 de congelamiento de vacantes y en salud tenemos otro decreto que establece que tenemos que incorporar técnicos y profesionales, ¿sí? Hemos incorporado técnicos administrativos contables en una buena cantidad para distribuir entre los hospitales, algunos para APS y algunos para el Ministerio, y otros tipos de técnicos como técnicos radiólogos. Hay una convocatoria que se está cerrando ahora con los órdenes de mérito. Bueno, en definitiva, 136 personas en un año, me parece que es una cifra bastante alentadora para los tiempos que corren. Y más allá digamos, que obviamente es un número importante de incorporaciones, ¿de Sí. todos modos creen que sigue faltando más profesional Sí. o es el recurso humano suficiente? ¿Cómo es el balance? Nosotros tenemos un latiguillo que siempre lo repetimos, que decimos que en salud nunca alcanza, o sea, nunca nos damos por satisfechos. Dentro de las incorporaciones de médicos, el doctor personalmente ha ido por distintos lugares del país y ya hemos incorporado especialidades médicas, valga la redundancia, que son muy difíciles de conseguir en todo el país, empezando por las famosas 2 neonatólogas y el terapista para Río Grande. Ahora tenemos especialidades muy puntuales y también necesarias para ampliar planteles, que no vamos a adelantar por la sencilla razón de no alentar expectativas o no jugar con el recelo de algunos otros. Hay una realidad que creo que lo decía incluso hasta la legisladora Claudia Andrade, participaron hace poco en una reunión, creo que fue de COFELESA, sí, donde todos los representantes de las distintas provincias admitían que existe una falencia en la posibilidad de acceder a ciertos profesionales en determinadas especialidades. El recurso humano en salud es crítico. Hay especialidades que están realmente en una situación alarmante de la falta de profesionales que hay. Nosotros cuando empezamos nuestra gestión con el ministro Arias, teníamos sectores con serios problemas y en algún punto en una crisis muy importante. Bueno, ahora no tenemos ningún sector en esa situación. Sí estamos mejorando la oferta en los sectores donde hay menos cantidad, pero no tenemos ningún sector en la situación crítica. Por ejemplo, para que se den una idea, no solamente lo que decía la legisladora en el encuentro del COFELESA, uno de los establecimientos privados que hay en la provincia, habrán visto, saca un aviso en el diario pidiendo 9 profesionales médicos, 9. Y también saca otro aviso buscando enfermeros con orientación o con experiencia en ciertos sectores. Por ejemplo, neonatología y terapia de adultos, que ya hemos reservado lugar de vacante y hemos formado expediente para la designación de esas personas. Ahora, falta personal, siempre sabemos que falta, cuanto más haya mejor, porque se junta mucha gente, la gente va temprano a hacer colas y de repente si yo quiero ir al hospital a las 6 de la tarde, ¿por qué no puedo? Bueno, ahí hay una situación muy interesante. Estamos perdiendo de utilizar el espacio físico porque hay muchos sectores que cuesta realmente conseguir que se pueda trabajar de 12 a 20.
estamos trabajando en toda una reestructuración de la organización del trabajo en el hospital. Sobre todo en sectores en donde, si usted pretende agrupar a toda la atención entre las 8 y las 4 de la tarde, posiblemente haya sectores en donde le falte un consultorio. Pero si usted lo puede mantener esa atención hasta las 20 o hasta las 22, si quiere, no va a tener falta de consultorio. Eso descomprime. Mucho. ¿Y por qué no se implementa? Bueno, hay algunas cuestiones sobre las que tenemos que trabajar para, le repito, no son en todos los servicios, en algunos donde podríamos extender el horario y ahí la planta física se adapta perfectamente. O sea, hoy tienen capacidad ociosa en determinados horarios. Y después de las 16 de la tarde hay una buena parte del hospital que está en situación ociosa. Porque ¿sí? incluso hay mucha gente que en vez de ir tan temprano podría, después de su trabajo, Por después de cuestiones las 5 de la laborales tarde, podría a las 6, acceder 7 al de la servicio noche. de atención médica o lo que sea a partir de las 16 hasta las 20 o hasta las 22 si se quiere, y por el momento no estamos consiguiendo poder ofrecer ese servicio. Una de las cuestiones que tenemos en vía de desarrollo, que ya está bastante avanzado el tema, es lograr la informatización del hospital, de los 2 hospitales. Informatización del sistema de salud. Esto va a generar 2 cosas: oferta de turnos muy rápido, y vamos a poder contabilizar los turnos vacantes que tenemos o los espacios ociosos de manera más instantánea, y una fotografía más real de lo que está pasando, y reorganizarnos en torno de eso. Ese fue un eterno tema, el de los turnos, el acceso a Sí. los turnos, tener que ir a las 3 de la mañana para conseguir un turno en algún es sector. el tema del bronce. El que solucione eso se lleva el bronce. ¿Por qué nunca funcionó? Digamos, uno ve la experiencia de clínicas privadas que tienen sistemas que no son complicados. Sí, ¿Por qué no se puede trasladar esos modelos bueno, al hospital público? No toda la experiencia en el sector privado es extrapolable al sector público. Eso lo sabemos de siempre, y no es solo en salud, en otros sectores también. La apuesta que hacemos con el ministro es la de conseguir, o nuestro mayor, el objetivo, o lo que creemos que va a ser más útil al sistema de salud, va a ser la informatización, uno de los caminos. Bueno, estamos trabajando fuertemente en eso. De todas maneras, es cierto, las clínicas privadas trabajan fuertemente en la accesibilidad y en todo el concepto que es limpieza y hotelería, lo que se ve, lo que se percibe como primera sensación cuando uno entra. Pasa en todo el país, no pasa solamente acá. Pero intramuros o dentro de los servicios, puedo asegurar que los 2 hospitales regionales trabajan denodadamente y tienen un nivel de capacidad para solucionar o evacuar ciertas patologías que es muy elevado, y estamos muy respetados a nivel nacional, y eso no es de nuestra gestión, eso viene desde hace varios años. Por ejemplo, a ver, el sistema, nosotros primero encaramos una modificación de un sistema de gestión administrativa contable, ¿sí? Para que sea más rápido, más ágil, para que sea democrático, para que todo el mundo sepa en qué instancia está cada trámite. Y ahora vamos, que ya tenemos cierto grado de avance sobre un sistema de gestión hospitalaria integral, entre los cuales una de las cosas primordiales es la cuestión de los turnos y la accesibilidad de la gente, teniendo en cuenta, por ejemplo, que no tenga que ir a las 5 de la mañana, si hay nieve puede utilizar. Sí. En el siglo XXI creo que ya estamos en... Hay muchísimos caminos, sin duda, obviamente, para poder obviamente. Sabe que se agilizar llevan el sistema. bronce como sea si logran eso. No importa si lo llevamos o no, pero la cuestión es empezar el camino y que incluso trascienda. Lo mejor que uno puede hacer es establecer circuitos, programas o mecanismos que trasciendan incluso un gobierno, ¿sí? Otro de los temas que se habló durante todo el año es el éxodo de los médicos, que hacen falta médicos, que se están yendo, que se van, que no quieren estar en el hospital, en los hospitales. Bueno, hemos tenido casos puntuales de médicos que se han ido, todos por razones particulares y personales, nunca por condiciones laborales o económicas, salvo algún caso, 1 o 2 casos puntuales, que pueden haber migrado a otro lado. Pero como yo digo, el balance, si uno toma desde el 2007, para hacerlo más general, salimos de lo que es estos 13 meses de gestión nuestra. Desde diciembre del 2007 a la actualidad, la cantidad de profesionales con dedicación exclusiva, entre los cuales la gran mayoría son médicos, aumentó un 20%. La cantidad de enfermeros aumentó un 29%.
Y hablando de eso, tenemos la mejor relación enfermero-médico de la Argentina, 1,5 a 1, la mejor. Y seguimos incorporando, como les comentaba, tuvimos una convocatoria, 15 enfermeros para cada hospital, en marzo vamos a lanzar otra. Y lo único que nos limita es la cantidad de vacantes, que como ustedes sabrán, son las vacantes que se van liberando en gobierno a medida que la gente se jubila o por otros motivos. Salud y seguridad. Y claro, y una gran parte de esas vacantes que quedan disponibles, yo diría 2/3 partes como promedio, van destinados a salud. Con lo cual, ¿y quieren todos ir los estos médicos logros... a salud? ¿Quieren entrar los médicos al hospital? Mire, hay ciertas especialidades que acá se ganan muchísimo más que en otras provincias, ¿sí? Y hay otras especialidades que ganan un sueldo similar. Tenemos grandes diferencias en cuanto a cómo logran eso, porque, por ejemplo, viviendo en provincias grandes o ciudades grandes como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, quizás tengan la misma retribución económica, pero trabajando en 2 lugares mínimo, ¿sí? Y no hay que olvidar que en esas provincias, o en todo el país, menos acá, se paga impuesto a la ganancia. El no tener ningún servicio de los 2 hospitales y del centro asistencial de Tolwyn en situación crítica, quiere decir que la oferta laboral, desde lo económico, desde la idea de trabajar con dedicación exclusiva, desde la concepción del horario que usted tiene que trabajar, las horas que le dedica, a mucha gente, a muchos profesionales le cierra. No solamente hablo de médicos, ¿no? Kinesiólogos, odontólogos, sí, algunos especialistas. Claro, psicólogos, gente de salud mental. Hay especialidades críticas como es anestesia, que tienen su manera propia de trabajar fuera del sistema. Otras especialidades críticas como son la terapia intensiva pediátrica, en donde no hay o hay muy pocos médicos en formación en todo el país. Si esta es la realidad, ¿por qué una crítica tan fuerte de las asociaciones de profesionales en la provincia? Eso hay que preguntárselo a ellos, me parece. Porque son quienes son los primeros en cuestionar el éxodo masivo, incluso en esos términos lo han planteado de profesionales. Nunca existió ningún éxodo números. masivo. No, nunca pasó. Entonces, bueno, pregúntenle a ellos, porque a quien plantea ese tema puntualmente, ¿cuál sería? Incluso en algún momento se llegó a escuchar de que hay gente que no va a volver de vacaciones. Bueno, eso no pasó nunca. Y los números están cantando. La cantidad de profesionales que hemos incorporado es porque la provincia de Tierra del Fuego, con su propuesta laboral y su propuesta general, sigue siendo una opción para aquel médico, psicólogo, odontólogo que quiera venir. O sea, para cerrar recursos humanos, se puede decir, sostienen que ese está bien. Siempre se puede estar mejor, lo sabemos. Siempre se puede estar mejor. Vamos por buen camino, todavía están faltando, lo dijimos en la legislatura, quizás 30 médicos más, quizás un poquito más. Es un número importante. Es un número importante, pero bueno, hay que tener, no alcanza el 10% de la masa actual, y si uno va a otras provincias, a ver, hospitales muy importantes de Buenos Aires, los otros días no tenían servicio de guardia de pediatría. ¿Sí? Un hospital de niños. Gracias a Dios, acá nunca llegamos. Hay que decir también que el Ejecutivo puso un gran esfuerzo, la provincia y todos los ciudadanos, hicimos un gran esfuerzo, incluso con el aumento de la tasa de ingresos brutos, y el Ejecutivo demostró preocupación luego de un conflicto muy largo que repercute en la salud de la gente, obviamente, con lo cual, si uno compara septiembre de 2012 a septiembre de 2013, de acuerdo a cada una de las 4 escalas que hay en salud, los incrementos salariales fueron del 42 al 54%. Bien, entremos a otro de los temas delicados de salud, que es infraestructura, hacinamiento de los trabajadores, son las quejas que hay. Un karma, anatomía patológica, un inconveniente de cloacas en Río Grande y la expansión necesaria que requiere el hospital. ¿Va a pasar algo con eso al correrse las oficinas del Ministerio de Salud? Arranquemos por eso, a ver cómo está ese tema. Bien, a ver, en cuanto al hacinamiento, pues, a ver, hacinamiento. No quiero entrar en anécdotas como utilizan otras personas. Puede suceder en algún lugar muy puntual. El hospital de Ushuaia, según gente que sabe del Ministerio de Salud de la Nación, un área que se llama Concretar Salud, que vino y estuvo estudiando, dijo que el hospital en línea general estaba bien, ¿sí? Con lo cual hay que felicitar a que lo construyó en esa época, ¿sí? Hay sectores, por ejemplo la guardia, que necesitan ampliarse en forma lo más rápido posible, ¿sí?
Hay un proyecto, nosotros hemos desarrollado un proyecto, se lo presentamos a Concretar Salud. La gobernadora y la ministra de Obras Públicas viajaron a Buenos Aires y a través del fondo fiduciario, con el informe final de esta área del Ministerio de Salud, consiguieron financiamiento. Con eso se va a ampliar la guardia o reubicar la guardia y otros servicios que necesitan más expansión, ¿sí? Pero no estamos en un nivel crítico de hacinamiento. Si quieren una anécdota, se lo doy. En un lugar decían, no, dice, porque antes éramos 2 y ahora somos 5 en el lugar. Claro, con la incorporación de técnicos, y bueno, le dimos trabajo a 3 personas. Hay muchas cosas que vienen demoradas. Anatomía patológica, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros vamos a tratar de solucionarlo en el menor tiempo posible. A ver, pero la cantidad de obras que se ha hecho en salud, yo no recuerdo. Yo hace 21 años que vivo acá. En el Hospital de Río Grande está a punto de inaugurarse 1.600 metros cuadrados nuevos. El CAPS 3 de Río Grande se está ampliando al casi el doble de lo que tiene hoy en día. El resto de los CAPS fueron puestos a nuevos en Río Grande. Inauguramos la posta sanitaria de Andorra. Está en obra el CAPS 3. Empezó la obra del CAPS 3 y bueno, y después hay 2 CAPS de Ushuaia que estaban judicializados. Se terminó la etapa de judicialización. Eso. Ya a esta hora ya no me funciona bien el cerebro. Bueno, en realidad no sé si me funciona bien en la mañana, pero bueno, mil perdones. Y están ya con inicio de proyecto ejecutivo. En cuanto a anatomía patológica, cuando estuvimos en la legislatura presentando el presupuesto, obviamente el contacto asiduo y casi diario con la gente de Obras Públicas nos manifestaron que a mediados del mes de enero estaban listos y un personal de gabinete nuestro hoy estuvo reunido con personal del servicio y bueno, tratando de ultimar los últimos detalles. Respecto de la cuestión de las obras en salud, hemos incorporado al Ministerio un arquitecto. Entonces, entre nuestras necesidades y lo que nos puede brindar el Ministerio de Obras Públicas, está él, que es quien es el nexo, y realmente nos ha sido una figura muy interesante y muy útil, porque permanentemente hay cosas que modificar o que arreglar, y la óptica, nosotros pensamos, este servicio lo pongamos acá, y él rápidamente nos ha resuelto cosas, nos ha allanado mucho el camino, ha sido una persona muy interesante contar con este profesional. En cuanto a obras para agregar, sí. Bueno, tanto la obra de Río Grande como la obra de anatomía patológica ha hecho que otros sectores se hayan tenido que reacomodar en otros lugares. Por supuesto, les agradecemos la buena voluntad que han tenido de resignar espacio por un tiempo para que se puedan terminar y contemos con un final feliz para ellos. ¿Se solucionó el problema del desborde de cloacas en el Sí, hospital de Río Grande? En el Río Grande sí. Tiene que ver con el movimiento de obra, había que construir un desagüe nuevo y una cámara, y eso ya estuvo menos de 72 horas fuera de funcionamiento los sectores que habían tenido este percance. Otro de los temas, tema insumos, que también se habló a lo largo del año, que incluso organizaciones civiles tuvieron que participar y colaborar. ¿Qué pasa con algunas organizaciones? El tema de insumos es la mesa de salud, me refiero cuando hablo de organizaciones. La mesa de salud. La autodenominada mesa de salud. Bueno, respecto a principio de año tuvimos problemas de insumos, pero más que todo atribuibles a circuitos administrativos. El Ministerio apoyó al Hospital Regional Ushuaia comprando insumos por 6 millones de pesos. Ahora tenemos el problema que nos falta el lugar donde ponerlos. Y en un hospital siempre algo va a faltar, porque no llegó, porque es importado, porque el proveedor no consiguió un transporte adecuado. Eso ha pasado toda la vida y ni nos imaginemos lo que pasa en los hospitales de otras partes del país. En este momento, por ejemplo, para el Hospital de Río Grande le hemos comprado insumos con un expediente del año 2011, le compramos la del 2013 que está adjudicada y ya está por llegar. Pero repito, en algo tan dinámico como es la salud, tenemos un montón de variables que manejar y siempre va a faltar algo. No es nuestra intención, pero también necesitamos, y la tenemos, gracias a Dios, la gran colaboración de la gran mayoría de los jefes de servicio, y por eso hablo de instalar sistemas de gestión
y de administración en el hospital que sean democráticos para que todo el mundo sepa dónde está su trámite. Los hospitales son autónomos en cuanto a la gestión de compra y adquisición de insumos. No depende del ministerio, lo gestiona cada uno de los hospitales. Bueno, por alguna razón eso no estuvo funcionando bien. Y es lo que hizo se generar el cuello de botella con desde el ministerio nos tomó un par de meses poder descongestionar ese cuello de botella. Tomamos nosotros el control de la compra y conseguir de los insumos, y bueno, y ahora los hospitales se están haciendo cargo de nuevo de esa instancia. Para ir redondeando y cerrando, por lo que se los escucha, se puede decir que estamos en 6 puntos, como para decir algo, 6, 7 puntos. Pero hay muchas críticas a lo largo del año y muchos inconvenientes. ¿A qué lo atribuyen? Hay actores que se repiten en el discurso. Yo no veo un abanico muy grande de gente. Obviamente respeto las opiniones y diferencias. Y las respeto siempre que sean en el marco de la verdad y no con fines de interés personal, ¿sí? Y es el folclore de nuestra ciudad, así como acá tenemos mejor acceso absolutamente a todo, a los medios también. Entonces nos encontramos con gente que sale hablando en la radio que se dice delegado y no es delegado, o gente que tiene un sumario por un acto grave, entonces le gusta salir a hablar como manera de protegerse. Y hay gente muy respetable que sale a hablar quizás porque estuvo mal asesorado o ese tipo de cosas. Yo creo que hay muchas voluntades que se suman, hay mucha voluntad, pero creo que la primera voluntad es nuestra y de nuestra. Sí, muy breve porque se me todas acaba las el críticas bloque. son aceptables. ¿La Ahora, autocrítica? Todas las críticas son aceptables. Ahora, cuando esto genera alarma en la población, yo tomo distancia de la gente que genera alarma en la población. Autocrítica, tendríamos que agilizar un poco más los mecanismos de compra de insumos para no... El circuito administrativo. Sí, creo que tenemos que trabajar. Se ha trabajado mucho. Se ha mejorado nos mucho. Queda un tramo ahí por seguir trabajando. Bien, les agradecemos su presencia. Por favor. Muchas gracias. Nos vamos a ir al corte. Cuando regresemos vamos a estar con la legisladora Amanda del Corro también haciendo un análisis y balance del año legislativo. Ya regresamos. Está viendo Código TDF para toda la provincia.